Muy buenos días, estimados estudiantes de grado 7.9 y 7.10. Soy Atanasio Girardot. Eh, este es el tutorial de la guía que vamos a empezar a explicar debido pues a los inconvenientes en las presentaciones de los encuentros virtuales eh, por unas reuniones que han habido. Entonces pues va a ser una breve explicación de esta guía. Entonces, la guía número 1 de Ciencias Sociales tiene el nombre de los pueblos bárbaros. Se denomina pueblos bárbaros a unos pueblos que existían en las fronteras del Imperio Romano. Cabe aclarar que, de acuerdo con lo que se explicó en reuniones anteriores, el mundo antiguo estaba caracterizado por grandes y poderosos imperios. El último gran imperio de este periodo es el Imperio Romano. El Imperio Romano abarcó un gran territorio, lo que tiene que ver con Europa Central, Europa Occidental y parte de Europa Oriental, llegando también a territorios de lo que se conoce hoy en día como el Medio Oriente, que pertenece a Asia Occidental, y la parte norte de África. Entonces, rodeando estratégicamente todo el mar Mediterráneo y así haciéndose ellos al control y al dominio de ese territorio importantísimo, especialmente en las rutas comerciales y militares. Entonces, el Imperio Romano es considerado uno de los imperios más poderosos que han existido en la historia de la civilización humana, con un fuerte componente histórico, eh, también con una influencia en lo que hoy conocemos como el mundo occidentalizado, que es el mundo en el cual nosotros pues vivimos. Su estructura arquitectónica, su ingeniería, características de su economía, características de su organización social y política, aún día son presentes y son motivo también de estudio por parte de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Cabe resaltar que el mundo occidental se basa también en las corrientes ideológicas y teológicas del mundo judeocristiano, el cual pues tiene también su origen en el Imperio Romano, con el emperador Constantino, el cual decide adoptar el cristianismo como la religión oficial del imperio más o menos hacia el año eh, 350, 360 después del nacimiento de Cristo. Esto quiere decir que también la historia que recorre el mundo cristiano con el nacimiento de Cristo, todos los episodios que pasaron, en lo que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es la vida de Jesús, todo eso ocurre dentro del poder del Imperio Romano. De hecho, pues la práctica de la crucifixión en la que muere Jesús era una práctica de castigo propia de los romanos, para castigar a todos aquellos que estaban en contra de las directrices del imperio. Bueno, ya haciendo relevancia a este aspecto, entendemos que los romanos dominaban todo este vasto territorio y a todos aquellos que estaban por fuera de sus fronteras, que consideraban extranjeros y que no hablaban su lengua, la cual era el latín, tampoco compartían sus costumbres, todos estos pueblos eran llamados pueblos bárbaros. El origen de estos pueblos no está muy claro. Se creen que son de origen germano, o sea, lo que hoy en día es la región de Austria, Alemania, parte de Polonia, y estos países que se encuentran también en frontera con lo que hoy en día es Rusia. Se cree que eran los pueblos que realizaron estas invasiones al poderoso imperio romano. Teorías para esas invasiones son muchas, pues primero el control político y social de Roma sobre sobre todas las fronteras y sobre todo el territorio que ellos dominaban, generaba un ambiente de discordia frente al acceso al poder de tribus y de pueblos que no compartían como tal esa visión imperial de los romanos, aunque a pesar de eso, estos pueblos y muchos de los pueblos que conocían del imperio romano admiraban su poderío y de hecho lo envidiaban, ¿sí? Entonces, en esta era
en este periodo, estamos hablando más o menos del año 470 después de Cristo, el Imperio Romano empieza a tener una decadencia en dos partes, una parte interna y una parte externa. En la parte interna es la inestabilidad de sostenimiento del poder, es decir, emperadores que no logran coaccionar todos los sectores políticos y sociales, específicamente las clases altas romanas. Entonces, no tienen un apoyo y tampoco un control total sobre lo que ocurre dentro del imperio, al interior del imperio. Y también la parte externa, que es las invasiones y los saqueos de muchos de estos pueblos bárbaros, como se les llamaba, a las fronteras del imperio. Algunos lograron entrar adentro del imperio y la parte fronteriza de este imperio romano, especialmente en Europa, se convirtió en una constante lucha y desgaste económico y militar por parte pues, del imperio, que no podía sostenerse y consolidarse al interior y pues al exterior pues mucho menos. Entonces estos pueblos dicen también que llegaron movilizados principalmente por un escape que hacían de un imperio muy poderoso de Asia, que era el imperio mongol, el cual se consideraban como unos sanguinarios a la hora de conquistar y enfrentar a sus enemigos, por decirlo así. Entonces, en esa huida se aglomeraron muchos de estos pueblos bárbaros a las fronteras del imperio romano. Entonces, el imperio romano tenía, como les digo, una condición ideológica muy basada hacia el cristianismo al final del imperio, antes no lo era, pero al final sí, y los pueblos germánicos venían con unas características religiosas que se llamaban paganos o paganismo, el cual tenían sus principales deidades o dioses, en lo que se destaca como el, la mitología escandinava, ¿sí? eh, lo que después los vikingos los van a tomar como su religión y su fe. La estructura social de las tribus bárbaras era tribal, es decir, un líder que consistía en el manejo de una familia la cual tenía muy cerca, y esa familia generalmente dominaba un amplio sector, los cuales pues tenían diferentes roles, roles militares, roles de campesinado, de pastoreo, y en la función de la guerra todos ellos iban en el momento que fuera el tiempo de batalla. Mientras que en el Imperio Romano el ejército era un ejército profesional, es decir, los militares romanos se dedicaban 100% a la guerra, era su única función. Era como decir hoy en día las personas que pertenecen al ejército, entonces ellos pertenecen a la fuerza castrense y su función es únicamente la función militar. Igual ocurría en el Imperio Romano. Esto es una de las también características y el legado que deja este periodo de la historia. El pueblo romano se manejaba por medio de un emperador, pues obviamente era un imperio, mientras que los pueblos germanos adecuaron una antigua forma de gobierno romano, el cual pasaba por una instancia de consejo, como una especie de consejo entre varios gobernantes y varias personas importantes de las tribus, las cuales pues principalmente era el tema de la justicia y el tema de elegir o exigir el momento de entrar en la guerra. Obviamente las guerras eran muy constantes en este momento. Muy bien, aquí tenemos ya el mapita de las principales invasiones bárbaras, las cuales se dan en un principio hacia el año 100 y entre el año 500 después de Cristo, pero pues como les resaltaba es más o menos hacia el 460, 470 cuando estas invasiones logran eh, de hecho derrocar y destruir como tal el poderío imperial romano, logrando pues un fin en lo que se conoce como el mundo antiguo. El imperio romano es un imperio muy vasto, ya lo vamos a explicar aquí en este mapita un poco más claro.
En la parte que encontramos aquí como color crema es todo el Imperio Romano Occidental. Entonces todo lo que tiene que ver con la parte europea que se les había nombrado antes. Entonces tenemos la península itálica completa, tenemos Francia completa, tenemos Austria, tenemos Suiza, tenemos Bélgica, tenemos España, Portugal. Y en la parte norte, pues todo lo que corresponde al norte de África, lo que hoy en día serían los pueblos o los países de Marruecos, Libia, Túnez y parte norte de Egipto. Y esta parte aquí como morada es la parte que se conoce como el Imperio Romano Oriental, cuya capital es Constantinopla. Hoy en día es Estambul, Turquía. Esta parte no fue tocada por las invasiones bárbaras. Esta parte del Imperio Romano prevaleció por muchos años, hasta después de las invasiones de los musulmanes. Aquí vemos en las flechitas los diferentes o las rutas del imperio, perdón, de las invasiones bárbaras, las cuales tenemos aquí las principales tribus, que son los suevos, vándalos, visigodos y los hunos. Los hunos es el pueblo que yo les había hecho referencia, que venían de Asia meridional, perdón, septentrional, o sea, norte de Asia, frontera con China, los cuales tenían una particularidad y era la crueldad en las conquistas y en la guerra. Entonces, los que más ingresan y los que más tienen, digamos, influencia sobre el control del Imperio Romano, aquí vemos la flechita roja, son los visigodos. ¿Sí? Ellos son germanos, lo que hoy en día se conoce como el pueblo alemán. Llegan directamente al centro del imperio, al corazón del imperio, donde está la capital, que es Roma. Entonces aquí lo podemos observar en esta flechita. Y las otras tribus, pues, lograron consolidarse en otra parte del imperio. El imperio de los hunos llega, pero ellos no se consolidan en ese territorio. Retornan y dejan el espacio para que las otras tribus, como los suevos, visigodos y los vándalos, logren consolidarse en toda esta parte del territorio de lo que era el Imperio Romano. Lo que quiere decir que todo el Imperio Romano en la parte occidental se fragmenta y es dominado o gobernado de ahora en adelante por diferentes tribus de diferentes idiomas, de diferentes culturas y de diferentes formas de gobierno, pero con una característica, eso sí, que es una de las cuestiones importantes a resaltar aquí, y es que todas, o en su gran mayoría, terminan bajo la influencia del cristianismo y de la Iglesia Católica, que era el cristianismo dominante y único, de hecho, en esa época, obviamente con la sede en Roma, que aún existe, que se llama el Vaticano. Muy bien. Entonces, el Imperio Romano tiene la decadencia gracias a estas invasiones bárbaras y gracias a la pérdida del territorio y a la pérdida del poder desde el interior del imperio, lo cual hace, como les decía, una fragmentación en el territorio, generando esto el fin de una era que conocemos como el esclavismo, que se acaba con el mundo romano y dando inicio o una transición mejor a una nueva era o un nuevo periodo conocido como la Edad Media o la Edad Feudal en términos económicos, que es lo que vamos a explorar y vamos a ahondar muy pronto en las próximas guías. Entonces, este sería más o menos el resumen de lo que significa el fin del Imperio Romano por las invasiones bárbaras y por la caída de una era y el comienzo de una nueva era. Cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto se las haré resolver. Y recuerden que esta guía la voy a compartir, este tutorial lo voy a compartir en los grupos de WhatsApp de cada uno de los cursos y también en el Classroom de cada uno de los cursos. Entonces, que tengan un excelente día, muchísimas gracias, mucha suerte y aquí estaremos para resolver cualquier inquietud.